Nos acompaña el abogado Pablo Solines, él es experto en protección de datos. Abogado Solines, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, un placer, un saludo a toda la audiencia. Abogado Solines, cuéntanos qué contiene específicamente este reglamento y después de tanto esperar, ¿cumple con las expectativas que se tenía? Bueno, en efecto, este es un reglamento que viene de alguna manera a desarrollar, ¿no? O es lo que se esperaba, ¿no? Que venga a desarrollar la ley, la norma, considerando además que la Ley Orgánica de Protección de Datos, que entró en vigencia hace 2 años y medio, fue dictada con una serie de problemas de orden técnico, ¿no? Justamente por esta falta de técnica legislativa a la hora de redactar el texto. Y en ese sentido, pues el reglamento, además de venir a desarrollar algunos aspectos de la ley, se esperaba pues que venga de alguna manera a solventar algunas deficiencias que tenía esta norma en cuanto al alcance y su interpretación, ¿no? De allí que la expectativa que se tenía era grande, justamente por este motivo, ¿no? Dado que muchas de las empresas que estaban o que han querido pues iniciar sus procesos de implementación y adaptación a la normativa de protección de datos estaban esperando que se dicte el reglamento a fin de poder entender de mejor manera el alcance de ciertas disposiciones, de ciertas obligaciones y con ello pues dar un cumplimiento efectivo a la norma, ¿no? Tenemos ahora un reglamento que se ha dictado luego de 2 años y medio y que en efecto viene pues a cubrir ciertas necesidades propias, ¿no? de un reglamento. Sin embargo, hemos sido críticos, ¿no? En cuanto al contenido del mismo, toda vez que hemos esperado tanto tiempo, ¿no? Y justamente con esta intención, con esta idea de tener un reglamento que venga a cubrir todas estas necesidades, pero no lo hace, ¿no? Y deja muchos aspectos sin regular, algunos los confunde un poco más, entonces nos genera un poco de esta sensación, ¿no? de que todo finalmente se termina haciendo, o todo lo que se hace a última hora no se termina haciendo bien, ¿no? Y esta es un poco la sensación que deja este reglamento. Es decir, que en lugar de arreglar, de solucionar esos problemas de orden técnico que se dieron a la hora de redactar pues el texto, lo que está haciendo es complicarlo más aún. En algunos aspectos, en otros obviamente sí que los desarrolla y los aclara en forma adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el uso de datos, cuando estos son provenientes de fuentes accesibles al público, es correcto que el reglamento haya de alguna manera delimitado esas formas de tratamiento que se van a poder dar a toda esta información. De lo contrario, todos estábamos expuestos a que se acceda a cualquier tipo de información a través de Internet y se pueda hacer cualquier tipo de tratamiento indiscriminado, ¿no? Ahora el reglamento adecuadamente, ¿no? Y nosotros sí fuimos muy enfáticos cuando observamos este proyecto de reglamento en este sentido, que debía delimitarse adecuadamente este tratamiento cuando provienen los datos de fuentes accesibles. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es un aspecto destacable positivamente del reglamento. Sin embargo, claro, tienes muchos otros aspectos, como por ejemplo, el que no haya regulado o desarrollado de manera adecuada ciertos principios que estaban consagrados en la ley, que debían de ser objeto de un desarrollo normativo, ciertos derechos consagrados a favor de los titulares, ¿no? Como por ejemplo el alcance del derecho a la información, cómo los responsables van a tener que cumplir con el deber de informar el tratamiento de datos personales, porque claro, la ley te establece requisitos extremadamente amplios que finalmente en la práctica se vuelven muy complejos, sobre todo dependiendo del canal a través del cual tú quieres informar, ¿no? Hay aspectos muy importantes, como por ejemplo el delegado de protección de datos, que es una obligación que se plantea para muchas empresas y para todas las instituciones del sector público, pero que ahora, en lugar de orientar el reglamento a tener un delegado que sea técnico en la materia, o sea, técnico en protección de datos, establece como condición que o sea abogado o sea de una rama de la tecnología que no necesariamente implica conocimientos en el ámbito de la protección de datos, y no se exige ningún tipo de experiencia ni de conocimiento específico en el ámbito de la protección de datos, lo cual obviamente viene a desvirtuar completamente el rol que debe cumplir un delegado. Entonces se encuentran este tipo de aspectos que definitivamente son cuestionables y que
desde ya nos hacen a nosotros, los especialistas en esta materia, justamente cuestionar el contenido y el alcance de este reglamento y plantear incluso ya reformas antes de que entre en vigencia, ¿no? Porque es una pena que esta falta de técnica a la hora de redactar la norma, pues implique que exista ya la necesidad de reformarlo y de mejorarlo. Ahora, esta ley fue aprobada y registrada en mayo del año 2021. Justamente son 2 años y medio después. ¿Por qué considera usted que hubo este retraso? Tal vez no había el interés suficiente por parte del gobierno para elaborar este reglamento. ¿Por qué se da y por qué ahora, última hora, sacan pues justamente este reglamento con tantas falencias que ya de por sí lo estábamos hablando? Se ve que va a ser necesario tener algunas reformas posteriores. Sí, bueno, yo tengo que ser franco, el tema del reglamento está cocinándose más de año y medio en la presidencia, ¿no? Y yo he podido, intentado pues poder aportar, apoyar positivamente en la construcción de ese reglamento. Sin embargo, no se lo sacaba. Creo yo en gran medida porque lamentablemente este gobierno en sus 2 años, ¿no? que estuvo dirigiendo el país, tuvo que apagar muchos incendios y tuvo muchas urgencias y muchas necesidades políticas que atender y que obviamente fueron más prioritarias que un instrumento de esta categoría, pese a que la regulación en materia de protección de datos es importantísima, ¿no? Es importantísima para las personas que nos dedicamos a esto, entendemos realmente la connotación que tiene una regulación en esta materia, ¿no? Sin embargo, obviamente el gobierno tuvo que atender otras prioridades, y esto sumado al hecho de que otra deuda pendiente en cuanto al sistema de protección de datos era el nombrar a la autoridad de control, es decir, al superintendente de protección de datos, implicaba pues que esto signifique incurrir en ingentes recursos, ¿no? Para poder solventar la creación de una superintendencia. Entonces, yo creo que el tema del reglamento fue de la mano con la falta de designación de la autoridad, porque incluso no hubiese sido deseable que el reglamento salga con una autoridad o luego de haber sido nombrado en la autoridad, para que incluso la propia autoridad pueda aportar en el contenido del reglamento, ¿no? Entonces se fue aplazando la autoridad por temas de recursos, se fue aplazando el tema del reglamento, obviamente por falta de prioridad y por tener que atender otros temas mediáticos, ¿no? Y finalmente dio como resultado que a vísperas de salir terminen promulgando aún no se promulga en el registro oficial, pero terminen suscribiendo un reglamento que tiene sus fallas técnicas, que sí, que viene a desarrollar y regular ciertos aspectos que eran importantes, pero que en su análisis integral, pues vemos que podría haber sido un instrumento mucho mejor preparado, mucho mejor elaborado, y que, claro, va también de la mano con un envío apresurado de la terna al Consejo de Participación Ciudadana, en donde obviamente tampoco se ha revisado el perfil técnico de los candidatos, no la experiencia que pueden tener en materia de protección de datos, lo cual tampoco coadyuva para que el sistema funcione de manera adecuada. Ahora, abogado, ya para finalizar esta entrevista por una cuestión de tiempo, ¿hay alguna justificación para que no se haya iniciado el proceso de adaptación a esta normativa en las instituciones públicas? Porque el tratamiento adecuado de los datos personales de los ciudadanos que reposan en las instituciones públicas es un derecho que haya ese tratamiento adecuado. Sin embargo, pues hasta el momento no lo tenemos. Por lo visto, vamos a seguir teniendo estos problemas. ¿Qué tan necesario es para que las instituciones lo adapten lo antes posible? Sí, María Carmen, el tema que tú topas es clave, es imprescindible tratarlo, ¿no? Justamente yo he sido muy crítico en el sentido de que las instituciones públicas, que son las principales llamadas a cumplir con la norma, no lo han hecho hasta este momento. Es decir, tenemos 2 años y medio de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, una norma que no necesitaba de la promulgación del reglamento para que pueda ser aplicada inmediatamente por las empresas y principalmente por las instituciones públicas,
Y resulta que los procesos de adaptación en las instituciones públicas han sido lentos, pocos o casi nulos en su gran mayoría. Y esto se evidencia incluso en las propias prácticas de las instituciones públicas. Siguen publicándote la cédula de identidad de la persona que se olvida en ventanilla, sigues metiéndote ahora mismo acabamos de pasar las últimas elecciones en donde lo primero que sacan es la información del pago de los impuestos de los candidatos, de los que bueno, puede ser que se pretenda dar una justificación de interés público, de que son personajes públicos, etcétera, pero ya desde el punto de vista estricto de la protección de datos, todos los ciudadanos hemos estado expuestos a que nuestra información esté divulgada por las propias instituciones públicas a través de Internet, a través de plataformas absolutamente inconsultas. Lo propio en el Consejo de la Judicatura a través del sistema SATGE, ahora se llama Expel, creo, ¿no? En donde todas las personas están expuestas a que si es que buscan, por ejemplo, un trabajo, el potencial empleador haga una revisión de antecedentes judiciales, de antecedentes penales, y si encuentran algún proceso, algún antecedente, simplemente no los contratan, ¿no? Entonces, y esto lo vemos irradiado en distintas instituciones, en la AMT, en el registro civil, es decir, aquí con los datos personales se sigue haciendo lo que han querido, y esto implica una inobservancia absoluta a la Ley Orgánica de Protección de Datos y obviamente una desprotección total a la que está expuesta el ciudadano, considerando adicionalmente lo que te decía, con eso termino María del Carmen, contestando tu pregunta, considerando adicionalmente que al inicio te comentaba la posibilidad de tratar datos a través de fuentes accesibles al público. Entonces imagínate el riesgo que significa para el ciudadano que se publiquen a través de todas estas fuentes y bases de datos información de los ciudadanos, y obviamente la ley permitiéndote que se realicen tratamientos indiscriminados, ¿no? Entonces ha sido una irresponsabilidad y obviamente esto tiene que parar, más aún ahora que ya hay un reglamento y que de alguna manera viene a establecer mayores reglas y condiciones para los responsables del tratamiento. Que se entienda pues que el buen manejo de la información ciudadana es una obligación, es un derecho de todos los que tenemos todos los ciudadanos en este país. Definitivamente se tienen que tomar las acciones necesarias con relación a esto para que se lleve a cabo este proceso de adaptación a esta normativa por parte, por lo menos, de todas las instituciones públicas. Gracias nuevamente al abogado Pablo Solís, experto en protección de datos, por habernos acompañado en este espacio. Un placer, María del Carmen, un saludo a toda la audiencia. Nuevamente. Muy buena noche.